Bueno, muy buenas tardes a todos los que se van integrando a nuestra tercera charla virtual de Minuto de Experiencia. Les pido un par de minutos de su paciencia, por favor, mientras mis amigos otros también se van integrando. Están teniendo problemas un poquito con la red. Asimismo, hacerles recordar que también estamos transmitiendo esta charla vía Facebook Live. Así que si alguno tiene problema con la red del Zoom o el programa Zoom, de repente no carga rápido, etcétera, y tranquilamente la puede visualizar desde la plataforma Facebook. Bienvenido, bienvenido Nicolás, bienvenido Nander, gracias por su asistencia. Vamos a seguir dando paso a nuestros compañeros que se están sumando a la reunión. Un par de minutos, por favor. Así es. Los amigos que no han podido ingresar van a entrar por la plataforma Zoom. De igual forma les comento que por Facebook también pueden dejar sus consultas. Yo voy a estar atento y me voy a dedicar a leer, a hacerse llegar al ponente durante la charla. No se preocupen, a los que tengan consultas por Facebook, yo también se las voy a hacer llegar al ponente. Bienvenido, bienvenido. Bienvenido Julio, bienvenido López, bienvenido Rosa. Sí, a lo que me están escribiendo al interno, ya en breves minutos ya vamos a comenzar con la ponencia. Les agradecemos bien su paciencia. Asimismo, les agradecemos las recomendaciones que nos han hecho llegar durante la inscripción. Si se han dado cuenta, ahí hay un pequeño espacio al último que es opcional para que ustedes dejen sus recomendaciones. Y por ahí me dijeron que toquemos también temas de la parte eléctrica, la parte de generación, distribución, y así mismo se va a hacer. Ya hemos contactado con un par de ponentes y estamos trabajando en la próxima charla. De igual forma, para esta charla o antes en el chat también les agradecería bastante recomendarnos a qué hora podría ser el próximo webinar. Porque algunos compañeros me han dicho que a las 5 de la tarde, ahora domingo que se ha levantado la cuarentena, que ya no es toque de queda los domingos, nos están diciendo de que es muy temprano, debido a que ellos ya están por ahí visitando unos familiares, etcétera, ¿no? Entonces ellos están regresando a casa un poco más tarde. Ellos me comentaron que podría ser a partir de las 7, 8 de la noche. No sé qué opinan ustedes. Yo les invito a que le den en la recomendación o nos dejen por interno el horario que ustedes disponen y así mismo se va a optar por la mayoría, ¿no? Va a ser algo democrático. Dale, Nico. Nicolás nos acaba de decir que va a entrar por Facebook. Parece que tiene problemas con el Zoom. Yo creo que por respeto a la audiencia ya deberíamos comenzar. Sí, así es. Justo ya estoy ya poniendo a Minutos. minimizar a lo demás y le vamos a dar. Bueno, nuevamente muy buenas tardes con todos. Una vez más, bienvenidos a Minuto de Experiencia. Hoy nuestra tercera charla virtual.
Agradecer bastante la acogida que nos están haciendo llegar, las felicitaciones a todo el equipo de Minutos de Experiencia y comentarles que vamos a seguir trabajando. Vamos a tocar un poquito más de temas de la parte eléctrica, por ahí nos dijeron un poquito también de gas natural o la parte electrónica. Vamos a meternos en esos campos. Si bien es cierto, la charla de Minutos de Experiencia no es 100% técnica, pero lo que quiere dar a conocer es en líneas generales todo lo que abarca una carrera de o una especialidad de, ¿no? Entonces, vamos a seguir invitando a los ponentes que se han sumado, eh, los que se han recomendado solo, se han ofrecido voluntariamente a dictar las charlas de los domingos, les agradecemos bastante, les deseamos muchos éxitos y esta es su casa. Cuando quieran pueden regresar con otros temas o haciendo hincapié o de repente mensajes que se han quedado en el aire. Yo creo que ya damos paso a meternos en esta charla del día de hoy. El día de hoy nos acompaña Enoc Basilio, quien es ingeniero petrolero egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Asimismo, comentarles un poco que ha realizado una maestría en Ciencias del Petróleo en la Universidad de Alberta, Canadá. Muy buenas tardes, Enoc, y bienvenido. Por favor, cuéntanos tus minutos de experiencia. Adelante. Gracias, Fernando, por la invitación. Gracias también a la audiencia que está presente. Y antes que nada, pues espero que todos y cada uno de ustedes estén bien de salud. Estamos en una emergencia sanitaria y hay que cuidarnos todos. Y de nuevo, gracias por la invitación, Fernando. Y bueno, el tema de hoy es hidrocarburos y transición energética. Entonces, conversando con Fernando unos minutos atrás, estaba diciendo que si tienen preguntas, las pueden hacer en el intermedio para hacerlo un poquito más dinámico y ya de esa manera poder interactuar. Entonces, no quiero solamente hablar y hablar, hablar y no tener una interacción con ustedes. Es mi primera vez haciendo un webinar, siempre he presentado con audiencia pues en físico, pero espero que sea agradable a todos ustedes y espero que el tema también les suene interesante. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por transición energética? Básicamente, el objetivo principal de la transición energética es reducir la emisión de gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, llámese esto el CO2. Entendamos eso, ¿sí? Transición energética, principal objetivo, reducir gases de efecto invernadero que producen, pues, el calentamiento global, como todos conocemos. Bueno, les hablo un poquito acerca de mí. Mi nombre de nuevo es Enoc Basilio. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería, estudio Ingeniería de Petróleo. Hace poco acabé una maestría en la Universidad de Alberta en Canadá. Sin embargo, también estuve un tiempo viviendo en Colombia. Estaba estudiando en la Universidad de Santander, en Bucaramanga. También estuve viviendo en Estados Unidos, en la Universidad de Oklahoma. Y si vemos por aquí, poquito acá el mapa, son los países a los que he tenido experiencia de poder intercambiar ideas con académicos y científicos de estos países. Llámese pues Colombia, Venezuela, Argentina, Brasil, sí, todo lo que está en verde, en Sudamérica, en Norteamérica, y creo que lo más lejos que fui aquí este pequeño punto, Kuwait, en Medio Oriente, y Tailandia, sí, en Asia. Entonces, la experiencia que uno adquiere viajando es más que nada aprender las culturas, puedes abrir tu visión, entender nuevos temas, nuevas realidades, ¿sí? Entonces, viajar, y bueno, yo no he viajado por turismo, siempre las veces que he viajado lo he hecho con un objetivo académico o de trabajo. Entonces, todas las experiencias que he podido reunir en esos países ha sido de todas maneras enriquecedora. Eh, He publicado hasta ahora 8 artículos científicos que los pueden encontrar en las plataformas digitales. Y de nuevo, al final tal vez podríamos comenzar, a todos los países a los que yo he viajado fueron viajes auspiciados, ¿sí? O sea, yo no he pagado un solo sol de mi bolsillo. La Universidad de Alberta fue una beca por la universidad, del gobierno canadiense. La Universidad de Colombia fue una beca del gobierno colombiano. Y bueno, Estados Unidos, fui becado por la UNI para hacer una pasantía allá. Entonces, al final, si es que alguno está interesado, podríamos también discutir cómo pueden hacer para postular estas becas, ¿sí? Irse becados a otros países. No es muy complicado, requiere un poco de esfuerzo, es cierto, pero no es para nada complicado.
Entonces, al final podemos discutir de ello. Y comenzamos con la presentación. Entonces, estamos en un mundo donde necesitamos energía, ¿sí? Alrededor de 1.1 miles de millones de habitantes en el mundo no tienen acceso a la electricidad. 2.8 miles de millones de habitantes no cuentan con suministros modernos de energía para cocinar. ¿Sí? Estas fotos son acá en Perú. Gente que no tiene electricidad, ¿sí? Gente que no cuenta con suministros modernos para poder cocinar, ¿sí? Cocinan con leña, con bosta y aretas, ¿sí? Entonces, especialmente gente del Ande y gente de la Amazonía peruana. Más aún ahora con esta emergencia hemos visto, bueno, yo he visto reportajes muy tristes en realidad de niños en los Andes que tienen que irse 8 horas de sus pueblos porque no tienen cómo cargar un celular, ¿sí? Entonces, es muy triste. Esto en realidad en Perú se debe a que el 15% de la población padece de pobreza energética, ¿sí? O sea, no solamente existe la pobreza económica, sino también está la pobreza energética. Entonces, ¿qué entendemos por pobreza energética? Es la falta de acceso a servicios modernos, llámese electricidad, unas fuentes de energía más limpias para la cocción de alimentos, como el gas o el gas propano con el que todos cocinamos, ¿sí? Y ya como les había dicho, los más afectados es la gente del Ande y de la Amazonía peruana. La energía es sinónimo de desarrollo, ¿sí? Si vemos este gráfico de consumo de energía primaria per cápita versus el índice de desarrollo humano, vemos que los países más desarrollados, como Noruega, Estados Unidos, Alemania, Islandia, el Medio Oriente, ¿sí? Tienen un consumo de energía per cápita más alto que países como en el África, como Nigeria, ¿sí? Que tienen un desarrollo, un HDI muy bajo y un consumo per cápita muy bajo, ¿sí? Aquí estamos nosotros, casi en el intermedio, somos un país en vía de desarrollo. Entonces, lo que tenemos que entender es que el consumo energético, la salud y el bienestar humano están estrechamente ligados, ¿sí? Tenemos que entender esto y tenemos que grabar eso en la mente, de que energía es sinónimo de desarrollo. Mientras un país está más desarrollado, la gente o la población tiende a consumir mucha más energía, lo vamos a ver más adelante, tanto porque mejoran las condiciones de vida y también porque la industria se ve más desarrollada, ¿sí? De nuevo, Estados Unidos, por ejemplo, pero creo que el lado malo de esto es que la energía, hoy por hoy, está liderada por los combustibles fósiles, ¿sí? Petróleo y gas natural, que producen los gases de efecto invernadero, ¿sí? Y lo que trae el calentamiento global. Entonces, ¿cómo entendemos nosotros un poco acerca del desarrollo económico y las emisiones? ¿Sí? De nuevo, las emisiones son malas porque producen el calentamiento global. Ya hemos visto el descongelamiento de los témpanos de hielo, sí, en los polos. Entonces, si comparamos del 2017 al 2018, la emisión de CO2 en el mundo, vemos que a medida que la economía crece, también se incrementan las emisiones de CO2, ¿sí? Luego, cuando trabajamos un poco con eficiencia energética, reducimos esas emisiones. Cuando usamos los renovables, llámese energía solar, ¿sí? Energía eólica, reducimos. Cuando cambiamos el uso del carbón, que es el más contaminante, a gas natural, reducimos un poco. Usamos energía nuclear, se reduce, y otros también. Pero aún así, vemos que existe toda esta brecha, ¿sí? Toda esta brecha. Entonces, una idea importante acerca de este gráfico es que los combustibles fósiles no tienen rival debido a su alta densidad energética, debido a su bajo costo comparado con las otras formas de energía y debido a que están a su amplia disponibilidad, ¿sí? Entonces, es por ello que los combustibles fósiles hoy por hoy son los más utilizados y hay ya objetivos a nivel global que tienden al desuso de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 100 años en demanda energética?
Si vamos al año 1919, el carbón era el protagonista, ¿sí? El carbón hasta ahora, por si acaso, se sigue utilizando para generar electricidad en China, en India. No sé si han escuchado ustedes de las minas de carbón, que son altamente contaminantes para la salud, ¿sí? Eh, en 1919, 50, ¿sí? Vemos que hay una tendencia menos marrón, ¿sí? Que es el carbón. Y la aparición de recursos renovables. Pero a la vez hay que resaltar que el gas natural empieza también a tomar protagonismo. Entonces, conclusión de este gráfico es que el carbón ha perdido su protagonismo y las energías renovables comienzan a crecer, ¿sí? Es importante entender que un proceso de transformación, de transición energética es un proceso largo, ¿sí? Entonces, no podemos de hoy para mañana dejar de usar petróleo, ¿sí? Sería una catástrofe. Entonces, es un proceso que tiene que darse pausadamente y de la manera más eficiente e inteligente, ¿sí? No sé si hasta ahí alguna pregunta, Fernando, para poder responder. Sí, al interno nos están diciendo justamente el tema que tocaste al inicio. Realmente no fue netamente de petróleo, Allá. pero justamente, ¿cómo hiciste? La pregunta te la adelanto, ¿cómo hiciste para adquirir una beca y estudiar en el extranjero? Creo que la mayoría también estamos un poquito interesados en ello, ¿no? Ok. Ya bueno, vamos a hacer una pausa acá para no aburrirnos. Bueno, vamos a ver a salir. La verdad que yo siempre he estado interesado por la investigación. A mí siempre me ha gustado ir un poco más allá de lo que normalmente se necesita, ¿sí? O sea, pues yo cuando estuve en la uni, bueno, creo que es el sistema universitario en Perú, que es clases, examen, prácticas calificadas, parciales, finales y ya, ¿no? Entonces, como que me ha gustado ser un poco, sumergirme en el ámbito de la investigación, que pues cuando yo estaba estudiando no estaba tan incentivado en Perú. Eh, ya cuando estaba en quinto ciclo, publico mi primer artículo de investigación en Colombia. Fue ahí donde recibo una invitación de un profesor que me dice, ven para acá, a Colombia, y te vamos a pagar todo. Entonces me ofrecen. Asimismo, cuando estaba en sexto, séptimo, publico mi segundo paper. Los artículos técnicos son papers, ¿sí? Papers se les llama. Eh, Recuerdo que presenté en Ecuador. Entonces, cuando estuve en Ecuador, ya un profesor de la Universidad de Oklahoma, igual, me invita. Y generalmente cuando te invitan, los, los países ingleses te pagan todo, ¿sí? Hasta el pasaje. Entonces, igual fui hasta allá. Pero ya para la Universidad de Alberta, en realidad, el proceso fue un poquito diferente, puesto que ya con la experiencia que había adquirido, ya estaba en noveno, décimo, y ya había recorrido toda Sudamérica, bueno, había recorrido también Estados Unidos y un poco de Asia. Entonces, un poco por el perfil de investigación, fue que visité a los profesores en la Universidad de Alberta, hasta que, bueno, conversé con ellos y tuve una presentación en Perú, en Lima, una presentación técnica, donde un profesor de la Universidad de Alberta también me ofreció estudiar con ellos. Y entonces el profesor me ayudó un tanto a la postulación de la beca, eh, como que él me recomendó para la beca. Y bueno, fue así como me dieron la beca. Pero conclusión de esto es lo siguiente, que para cuando quieran ustedes ser extranjero, lo primero que tenemos que hacer es contactar a los profesores, definitivamente, mandarles un correo electrónico. Y ellos reciben cientos de miles de correos electrónicos, pero sí los leen. Entonces, obviamente para eso, para que ellos te puedan responder, hay que tener un CV de alto impacto. Otra cosa es que si hay estudiantes acá, eh, ahondar un poco en el tema de la investigación, ¿sí? O sea, si están en, no sé, quinto, sexto, séptimo, octavo, hay que salir un poquito, hay que, ¿no? Think out of the box, ¿sí? Sal de tu zona de confort y ahondemos en temas específicos, ¿sí? Yo los invito a investigar. Entonces, siempre es bueno saber un poco de todo, como siempre digo. Así que
las maestrías en Canadá, en Europa, son altamente ligadas a la investigación. Acá las maestrías en Perú, creo que la mayoría que he visto son basadas en cursos, pero allá es en investigación. Y si ya eres un young professional como yo, igual, o sea, si estás trabajando, date un tiempo e investiga un poquito, ¿sí? Entonces, publica un artículo, eso le da un peso enorme a tu currículum y, y los profesores se interesan por eso. Entonces, los profesores funcionan como, más o menos como una empresa, puesto que ellos generan conocimiento, ¿sí? Entonces, las universidades son generadoras de conocimiento. Entonces, si queremos ganar o si queremos una beca, también tenemos que trabajar un poco en esa área, ¿sí? Investigación, o si estamos trabajando, qué sé yo, generar una idea a partir del trabajo nuestro, ¿sí? Generar una nueva metodología, etcétera, y eso compartir con la comunidad. Entonces, es importante, la academia hoy en día en Perú está teniendo una trascendencia más fuerte comparada con años anteriores. Veo que el CONCITEC, por ejemplo, está lanzando concursos de investigación para el COVID-19 por la emergencia, pero en realidad debería ser masivo, ¿sí? No solamente para área del COVID, pues yo creo que debería el Perú generar políticas de investigación a nivel de todas las ramas, tal como lo hace Estados Unidos, o mirando no muy lejos acá, en Brasil, ¿sí? Quienes llevan la delantera tecnológica. Bueno, no sé, Fernando, si hasta ahí aclaro un poco las dudas de la audiencia. Sí, tenemos otra consulta Sí. de Miquela Llanos. Nos dice, ¿con qué tips recomiendas tú para empezar a investigar? O sea, no le entiendo su pregunta. Le invito a que nos escriba o que pregunte active su micro. Pero más o menos intento yo entender de que ella lo que quiere saber es cómo empezar a investigar, ¿no? Si desde aquí de Perú al menos, porque en la uni tenemos laboratorios, tenemos bibliografía y pensamos ya que todo está, que el juego ya se inventó, ¿no? Que todo está hecho. En ¿Cómo realidad no, podríamos? mira, sí, yo recuerdo cuando estaba en la uni, no había tal incentivo para investigar, especialmente en mi facultad. Entonces, creo yo, y siempre ha sido mi filosofía de vida, que las oportunidades no van a estar ahí, ¿sí? Sino hay que generarlas. Entonces, una oportunidad no te va a tocar la puerta hasta que tú construyes esa puerta, ¿sí? Entonces tienes que abrir ese campo y empezar tú. A unos tips de investigación es, bueno, dependiendo de la carrera en la que esté, la señorita, eh, leer papers científicos. Obviamente el inglés aquí es una condición, creo que yo, sine qua non para el área científica. El inglés es por defecto hoy el lenguaje técnico. Entonces, primer paso es perfeccionar el inglés. Y el segundo, pues para investigar, como le digo, nada más ponte, si antes leías un libro, ahora leamos papers, ¿sí? Los papers, de nuevo, son, entendámoslo como tesis recontra suprimidas en 15 páginas, que son grandes fuentes de conocimiento. Uno cuando lee un paper se da cuenta que hay muchas ideas, hay mucho por conocer. Uno mientras más lee se da cuenta que hay mucho más por leer, ¿sí? Entonces, no hay ciertamente un tip para comenzar a investigar. Yo diría que el tip más importante aquí es la lectura de papers, ¿sí? Si queremos un poquito ir en esa rama. Y bueno, de libros, como siempre. Pero, de nuevo, y cada cosa que tú leas, pues ir sintetizando, es una buena praxis sintetizar, entender lo que uno lee, y de nuevo, think out of the box, ¿no? Pensar afuera de la caja, bueno, no suena bien en español, pero piensa más allá de lo evidente, ¿sí? Entonces creo que nosotros como ingenieros o profesionales somos eso, ¿no? Somos arquitectos de una sociedad, ¿sí? Tenemos que contribuir de la manera en que nosotros podamos. Así es. Tenemos otra consulta también de Nander Acosta que nos dice, ¿cuáles son las webs recomendables para leer papers? Mm, hay muchas en realidad. Al final de la presentación voy a tipear algunas,
¿sí? Para que tenga más o menos una referencia. Voy a listar algunas para donde ustedes puedan encontrar la mayor cantidad de papers. ¿Sí? Entonces, Excelente. voy a continuar con la presentación, Fernando, y luego vamos a seguir discutiendo acerca de este tema, ¿sí? Que es muy Adelante, importante. adelante. Nos habíamos quedado en la transición energética en 100 años, ¿sí? Cuando nosotros vemos a la energía como tal, y la entendemos como el desarrollo humano, vemos lo siguiente. Si analizamos a países como Canadá, Estados Unidos, Europa, Hong Kong, Singapur, que son países desarrollados, aproximadamente ellos consumen 34 barriles de petróleo equivalente por persona al año, ¿sí? Esa es la cantidad que consume una persona en un año en estos países. Estos son países desarrollados. Cuando vemos a países emergentes, ¿sí? Como China, Brasil, Turquía, México, ellos consumen aproximadamente 14 barriles de petróleo equivalente por año, ¿sí? Cada persona. Y ya cuando vamos a un país donde la esperanza de vida es súper bajo, como 3 años, miremos que la esperanza de vida en Estados Unidos es de 79 años, en China, Turquía 76, en la India 69, en los países del África de 3 años, ¿sí? O sea, vean esa realidad. Las muertes por contaminación en el África son de 198, ¿sí? Entonces, vemos también que a medida de que decrecen las condiciones de vida, ocurre un decrecimiento también del consumo de energía. ¿Cómo está Perú? En Perú tenemos aproximadamente una población de 32.2 millones, una esperanza de vida de 75 años, 13 años de escolaridad esperada en los niños, 63 muertes de contaminación, ¿sí? Del aire. ¿Y consumimos cuánto? Consumimos nada más y apenas que 5 barriles de petróleo equivalente por persona al año, ¿sí? Entonces estamos muy por debajo de países como Brasil o México, ¿sí? que son países latinoamericanos. Este gráfico lo he tomado del video de Navigating Uncomfortable Reality of Energy and Environment in Canada. Si tienen tiempo, les recomiendo ver este video, es súper interesante. Habla un poco de la realidad energética canadiense en realidad, pero te ayuda a entender el panorama global de cómo deberíamos ser nosotros como individuos a la energía, ¿sí? Y la importancia que tenemos que darle. Entonces, para nosotros alcanzar por lo menos a la calidad de vida o al consumo de energía de un país emergente, necesitamos unos 9 barriles más que tenemos que consumir, ¿sí? Para alcanzar esos 14 barriles que consumen China, Turquía, Brasil, en promedio por persona. Entonces, existe una diferencia de alrededor de 300.000 barriles de petróleo por día para alcanzar el consumo promedio de Brasil y México. Entonces, vemos ahí que estamos muy por debajo, ¿sí? del consumo energético que deberíamos tener para ser un país por lo menos emergente, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona un sistema energético? La energía o sistema energético genera crecimiento económico y desarrollo, pero este a su vez tiene que ser sostenible, ¿sí? Es decir, que tiene que causar menos impactos negativos. Es por ello que estábamos hablando de transición energética, dejar de usar hidrocarburos y migrar hacia el uso de energías más limpias, ¿sí? Energías renovables. Y más adelante veremos que el gas natural es un gran artífice para que se dé esta transición energética. Y sobre todo sería el acceso a la energía y seguridad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desarrollo sostenible, la ONU ha planeado o ha propuesto 17 objetivos de desarrollo sostenible al 2030, ¿sí? Entonces, dentro de estos 17 objetivos, la industria de petróleo, llámese el petróleo y gas natural, contribuyen hacia estos 17 objetivos. El petróleo y el gas son fuente de energía para la actividad económica y desarrollo social, genera empleos directos e indirectos,
son una fuente importante de ingresos para el Estado, tanto en regalías, en impuestos, en canon, y promueve el desarrollo de nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos abarcando unas áreas de estos objetivos, ¿sí? Sin embargo, las operaciones de hidrocarburos pueden tener tanto impactos positivos y negativos. De nuevo, creo yo que la industria del petróleo a nivel mundial, ¿sí?, está un tanto satanizada porque causa contaminación. Una vez en Estados Unidos me acuerdo que me dijeron que era un inmoral por estudiar petróleo, ¿sí?, que atentaba contra la naturaleza y etcétera, y etcétera. Entonces, de nuevo, o sea, yo los invito a ustedes a entender un poco lo que es la energía, porque entendiéndola, vamos a alcanzar en el futuro una eficiencia energética. De nuevo, o sea, el petróleo y el gas natural, soy consciente de que son contaminantes, pero un país como Perú los necesita para alcanzar un desarrollo económico sostenible en un futuro. Más adelante vamos a ver unos slides que en realidad dan mucha pena de la situación peruana. Y bueno, nunca vamos a llegar a un desarrollo si no entendemos nuestra situación actual, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los escenarios a largo plazo? Yo tengo aquí 3 escenarios de la Agencia Internacional de Energía. El primer escenario es Stated Policy Scenario. Es el escenario con las actuales políticas de Estado de todos los gobiernos a nivel mundial y propone que al 2040 el consumo de petróleo se va a incrementar, ¿sí? O sea, con las políticas actuales de todos los países, el consumo de petróleo en 2040 se incrementa de todas maneras. El Shell Sky Scenario y el Sustainable Development Scenario, de uno que es de la Agencia Internacional de Energía y de Shell. Shell es una empresa petrolera gigante. Ambos escenarios son escenarios agresivos de masificación de energías renovables, energías limpias. Aun cuando los escenarios son agresivos para la masificación de energías limpias, el petróleo y el gas tienen aún un protagonismo a largo plazo, ¿sí? Entonces el petróleo y el gas natural siguen siendo principales fuentes de energía aún al 2040 con unas políticas agresivas. En el escenario del Sustainable Development Scenario, que es este de aquí, esta curvita de aquí, mantiene un consumo de combustibles líquidos de 66.7 millones de barriles al 2040, esto que está acá, o dicho en otras palabras, 30% por debajo de los niveles de 2018, perdón. Aquí, ¿sí? Apenas al 2040 se reduce en 30% el consumo de hidrocarburos líquidos. Sin embargo, este escenario también propone que el consumo de gas se va a mantener constante, ¿sí? En los niveles de 2018 al 2040 en el mundo. Pero si citamos unas nuevas fuentes, como el Bloomberg New Energy Finance, que se enfoca en energías renovables, ellos predicen un crecimiento de 0.6% anual al 2050 en gas-fired power, que básicamente son energía generada a partir del gas natural. Llámese una central termoeléctrica, por ejemplo, que usan el gas natural para generar electricidad. Entonces, al 2050 ellos proponen que estas industrias o este tipo de energías basadas en gas van a crecer en 0.6% anual. Entonces, ¿qué se entiende por este gráfico? ¿Cuál es el mensaje de este gráfico? Es que si nosotros queremos pasar hacia una energía más limpia, el primer paso es una masificación del uso del gas natural, ¿sí? Yo estaba viendo, por ejemplo, el año pasado, cómo orgullosamente algunas empresas decían que estamos sacando buses 100% eléctricos, carros eléctricos, lo cual está bien en Perú. Sin embargo, si vamos un poco en reversa y me pregunto, ¿pero cómo están produciendo la energía eléctrica en Perú? ¿Sabían que más o menos el 40% de energía eléctrica se produce a partir de petróleo? Entonces, yo no lo veo muy eficiente, que digamos, quemar petróleo para producir energía eléctrica y luego hacer correr un auto
con electricidad, ¿sí? Nada más en la cadena de eficiencias, desde el petróleo hasta el carrito, hemos perdido un montón de eficiencia energética. Entonces, para esto, antes de migrar a ese tipo de soluciones, lo que se requiere es variar un poco la matriz energética, ¿sí? En cuáles son nuestras fuentes de energía. Más tenemos el gas natural, que no está siendo aprovechado. Ahora les muestro unos slides de más o menos cómo es la situación en Perú. Entonces, si hablamos en Perú, netamente, del 2000 al 2018, fuimos el país que más ha crecido. En comparación con México, Brasil, Chile, Perú ha crecido un 4.9% anual, en promedio, del 2000 al 2018. Y de nuevo, habíamos dicho que si crece la economía, crece la condición de vida de los peruanos y por ende crece el consumo energético. Aquí vemos del 66 al 2018 cómo crece esta energía. Esta disrupción o esta pendiente un poco más pronunciada aquí de 4.76% nace a partir del descubrimiento del gas de camisea, ¿sí? En el 2004. En el 2004 entra en funcionamiento el proyecto Camisea y proponen la masificación del gas natural. Entonces, Camisea causa un gran impacto, un impacto significativo en la matriz energética. Entiéndase por matriz energética a las diferentes fuentes que usamos para energía: petróleo, gas, centrales hidroeléctricas, carbón, renovables, energía nuclear, ¿sí? Entonces, la matriz energética son las fuentes de energía que usamos para generar, que consumimos nosotros, ¿sí? Entonces, Camisea lo que causó es que se reduzca el consumo de petróleo en más o menos, que era de 57.4% en el 2004 al 46.8% en el 2018. Entonces, vemos a nosotros que nuestro consumo ha ido incrementándose del petróleo. A partir del 2004, si dan cuenta, el uso del gas natural es intensivo. Tenemos centrales hidroeléctricas, pero si nos fijamos, dependemos en gran parte de los combustibles fósiles, petróleo y gas natural, ¿sí? Ellos comparten el 46.8%, usamos de petróleo, 22.8% de gas natural y 26.3% de hidroelectricidad. ¿Qué pasó? En el año 94 producíamos cerca nosotros de 130,000 barriles por día, ¿sí? Teníamos una producción más o menos elevada, la cual fue decreciendo. En el 2004, de nuevo, se descubre Camisea, entra en operaciones y empezamos a consumir gas natural. Sin embargo, esta declinación en el consumo, en la producción de petróleo, ha causado que Perú se convierta en un importador neto de petróleo, ¿sí? Entonces, Perú tiene que gastar alrededor de 2.600 millones de dólares cada año en importar petróleo, ¿sí? Entonces, importamos petróleo e irónicamente exportamos gas, ¿sí? Entonces, de nuevo, es necesaria una política que nos permita variar esta matriz energética. Políticas de eficiencia energética se hacen imprescindibles para dejar de importar petróleo que afecta negativamente a la balanza comercial y para que nos ayude en nuestro camino hacia una transición energética, ¿sí? Que va a reducir los niveles de contaminación en el aire. Nada más en Lima, cuando caminamos por Lima, estamos en la calle un par de horas, pásense un papel higiénico por la frente y van a ver, ¿no? que es negro, ¿sí? Entonces, eso es la contaminación. Entonces, ¿qué sucede con Perú en términos energéticos? Nosotros, yo no lo veo, es exportar gas natural e importar diésel, ¿sí? Nosotros exportamos el 34% de lo que se produce en Camisea. Consumimos el 36% y devolvemos, ¿sí? O reinyectamos, se le llama, el 30%. Entonces, este 30%, llamémosle desperdicio, ¿sí? Porque se desperdician prácticamente. Consumimos el 36%, exportamos el 34% e importamos diésel, ¿sí?
not too smart, ¿no? No es muy inteligente que digamos. Entonces, esto se da, de nuevo, por la falta de políticas de Estado que permitan una masificación del uso del gas natural, ¿sí? Y bueno, entonces es triste ver que el 30% del gas que usamos es desperdiciado, ¿sí? Reinyectado es básicamente desperdiciado, ¿sí? Entonces, hemos entrado en lo que se llama un círculo vicioso. Como no hay mercado de gas natural, no hay inversión, y si no hay inversión, no incrementamos nuestras reservas de gas natural, ¿ya? Entonces, es un círculo, de nuevo, vicioso, que no permite que esta industria crezca en el Perú, porque no hay la masificación deseada. Desde el 2016, no sé si sabían, pero ya el gas natural, todo este gran crecimiento que habíamos visto aquí, ha comenzado ya a decrecer, ¿sí? El consumo de gas natural está decreciendo. Entonces, y como el consumo decrece, las inversiones proyectadas al 23 también se caen, ¿sí? En explotación caen en 92%, y en exploración caen en 9%. Entonces, de nuevo, si no hay una política que genere una transición energética saludable, no tendremos la inversión necesaria para seguir produciendo y para seguir encontrando recursos, así como gas natural. Y como no hay esta inversión en reservas o en exploración, en descubrimiento de nuevas reservas de gas, simplemente estas disminuyen, ¿no? Es como, pues, tienes, qué sé yo, 10 panes y solamente comemos y comemos los panes y nunca compramos más pan, pues los panes se acaban, ¿sí? Entonces, solo reemplazando el 25% de las importaciones de combustibles líquidos por el uso de gas natural, esto generaría un ahorro de 850 millones, ¿sí?, por año en la balanza comercial, generaría mayores ingresos tributarios, más o menos de 350 millones por año en regalías, y una reducción del 18% de emisiones de CO2. ¿Ya? Entonces, para que vean cuán importante es conocer las industrias y apoyarlas, porque el mayor problema que se presenta en Perú son los permisos ambientales, a veces la gente local de las comunidades donde tienen operaciones no entiende un poco estos temas de cuán importante es para un país que se produzcan de manera sostenible los recursos naturales. Entonces, ¿qué necesitaríamos para nosotros al menos estar en camino hacia esa deseada transición energética? Se requiere la creación de un mercado emergente. 3.0 lo llamó la empresa Pluspetrol, que es la operadora actual de Camisea, que incluye un mejor esquema de incentivos gubernamentales, desarrollo de proyectos de alto impacto y distribución nacional del gas natural. Cuando Camisea se creó, simplemente antes Camisea crearon Malvinas, el plante de Pisco, y le empezaron a repartir. Mercado 1.0, empezaron a distribuir un poco de Estado, 2.0 en los carros, pero lo que se quiere es esto, ¿sí? Una masificación a nivel nacional. No, Sí, no. sí, Tenemos una consulta, amigo. sí. Nos dice Nander Acosta, si un 30% de gas se reinyecta, ¿hay alguna forma de disminuir ese porcentaje y aprovechar de mejor manera el gas? ¿O es necesario reinyectar para el proceso productivo? No, de nuevo, yo le estaba llamando a ese 30% desperdicio. ¿Por qué? Porque no se está aprovechando. Hemos gastado energía, hemos gastado dinero en esta producción de este 30%, pero como no hay demanda, no hay mercado, ¿sí? Es porque no hay mercado hacia dónde llevar ese gas, el gas lamentablemente tiene que ser reinyectado. Ahorita nada más vemos el gasoducto del sur está paralizado por problemas de corrupción. Si ese gasoducto ahorita estuviera en funcionamiento, ese 30% sería mucho menor, qué sé yo, sería un 10% ahorita, ¿sí? Porque ya habría más mercado del uso del gas. Pero de nuevo, se reinyecta porque no hay mercado, no hay manera de cómo usar ese gas. Correcto, yo creo que con ello ya queda
absuelta la consulta de Nander. Ah, pero también tenemos otra consulta de Milagros. Nos dice, ¿hay Sí, alguna posibilidad de extraer lo necesario de la demanda o es necesario extraer todo y tener ese 30% restante? em, uno de los problemas técnicos que encontramos en el campo cuando producimos gas o petróleo es que es muy difícil o el costo de reducir la producción es bien grande. Entonces, para ponerles un ejemplo así súper rápido, no sé si vieron el stock de mercados en mayo, cuando el petróleo estuvo en precio negativo, ¿sí? No sé si vieron esas noticias, que Sí, prácticamente te claro. pagaban por llevarte el petróleo. Entonces, es muy difícil a veces reducir la producción, porque es más costoso, ¿sí? Más me vale a mí producir y almacenarlo que reducir la producción. Entonces, no, sería más costoso reducir la producción. Es mejor reinyectarlo, es más fácil que reducir esa producción. Correcto, yo creo que con ello queda absuelto la consulta de Milagros. Adelante. Listo. Entonces, ya casi para culminar sería, ¿cómo generamos nosotros el cambio? Ya habíamos dicho al comienzo que la transición energética tiene por objetivo principal disminuir la contaminación ambiental. Todos estos cambios son políticas de Estado, ¿sí? Sin embargo, nosotros como individuos, eh, yo los invito a partir de una transformación, a partir de nosotros mismos, ¿sí? Los invito a conocer y a entender nuestra realidad y el papel que desempeñamos en ella. Por ejemplo, hasta ahora yo no he visto como política de Estado, vemos que todos los deliveries se han masificado, ¿sí? Pero no he visto que se les obligue a los restaurantes a usar materiales reciclables, ¿sí? Entonces, todo esto va a generar un sobreuso de plásticos, un sobreuso de tuppers. Entonces, al menos por mi parte, no he leído, tal vez estoy ignorando, y disculpen por ello, pero no he visto una política que los obligue a, ahora que se van a usar masivamente las bolsas, a usar al menos bolsas que se puedan, que no sean de plástico, ¿sí? Entonces yo los invito a ustedes, como individuos y como artífices y arquitectos de su propia sociedad, a reciclar, ¿no? A aplicar el principio de la triple R, ¿sí? Reuse, reduce and recycle, ¿sí? Y que pues no es muy difícil en realidad generar ese tipo de cultura en casa, eh, educarnos a nosotros y educar a los nuestros. Y algo tan fácil como apagar la luz, que también ayuda a, a, a disminuir el impacto ambiental. Entonces, ya como takeaways, ¿sí?, de la presentación, me gustaría que se vayan con estas ideas. Que el petróleo y el gas natural son principales fuentes de energía primaria, ¿sí? Y por ese motivo necesitamos entender cómo funciona la industria y necesitamos apoyarla, ¿sí?, a esta industria, no satanizarla. Es cierto que en un pasado eran las más contaminantes, pero hoy en día los estándares son tan altos que el punto de contaminación no es mucho como era antes. De hecho, hay industrias que contaminan mucho más que la industria del petróleo. Se requiere una sinergia seria entre el Estado, la academia y la empresa privada. De nuevo, ahorita con el tema del COVID, he visto que está existiendo esa sinergia. Academia, Estado, empresa privada están trabajando juntos por encontrar soluciones factibles, ¿sí? Pero sería excelente que este tipo de sinergias sean en todas las áreas. Solo eso y la educación nos van a llevar a ser un país más desarrollado, una sociedad más culta en un futuro, espero, no muy lejano. Definitivamente la política pública o los hacedores de políticas necesita ser actualizada. Eh, la política pública es una política, pues, no sé de qué años, ya estamos en tiempos modernos y necesitamos decisiones modernas, ¿sí? Y de nuevo, vayámonos con esto en nuestras mentes, que nosotros somos los arquitectos de nuestra sociedad. Construyámoslo como arquitectos que somos.
Muchas gracias, Fernando. Si alguno tiene una pregunta o algo, estoy abierto a sus preguntas. Y si alguien quiere contactarme por privado, este es mi correo electrónico y pueden encontrarme en LinkedIn como Enoc Basilio. ¿Sí? Gracias. Gracias a ti, Enoch. Sí tenemos un par de consultas, nos están haciendo por enlace privado y por Sí. Facebook, y así mismo se ha llenado de consultas. Por ejemplo, hay una consulta de Daniel Guayanca, que dice: Sí. buenas tardes. El Congreso está debatiendo un proyecto de ley para volver intangibles ciertas comunidades nativas en la selva, en la cual la Sociedad Peruana de Hidrocarburos indicó que, de aprobarse, tendría repercusión en la no producción y extracción de cerca del 50% de gas natural que va dirigido a Lima, y por ende en la producción de electricidad. La pregunta es la siguiente: ¿crees que esto refleja que no hay una clara idea de transición energética en el uso de nuestras distintas fuentes? No solamente no hay idea, sino no hay políticas, ¿sí? De nuevo, necesitamos políticas modernas y necesitamos entender primero, más o menos como les he explicado a lo largo de esta presentación, entender qué energía usamos, cuánto gastamos en importar. Esto va a afectar de manera enorme al precio de la electricidad en Lima, ¿sí? Es importante que nuestros políticos o nosotros como ciudadanos en, entiendan la energía, de dónde viene esta. ¿Sí? Entonces, si ellos hacen eso, no sabía desde esa discusión, eh, van a afectar de manera muy grande este camino hacia energías limpias. ¿Sí? De nuevo, no podemos cambiar el uso de combustibles fósiles de hoy para mañana. Ya hemos visto que incluso con escenarios muy agresivos, es imposible parar de usar hidrocarburos en el futuro cercano. Entonces, yo espero que no se apruebe esa ley, porque dificultaría mucho ese camino hacia la transición energética. Así es. Yo creo que también, de aprobarse esa ley, como dice Inserto, no vamos a poder extraer, pero lo que tendríamos que hacer es compensarlo importando más, porque la producción no se va a detener, ¿no? No, de hecho, vamos a importar más, vamos a gastar más dinero importando y desperdiciando sobre todo los recursos que tenemos ahí. Es un tema de las comunidades, comunidades locales es un tema bastante complejo, que tiene que ser abordado por expertos en su momento, pero de nuevo, o sea, la industria del petróleo, si bien es cierto, está un poco satanizada por los niveles de contaminación que esto ocasiona, hoy en día, en el siglo XXI, los estándares son tan altos que la contaminación es mínima. Fernando. Así es. Mira qué interesante también lo que tú nos compartes en unos slides anteriores, donde indicas que Perú es importador de crudo neto. O Exacto. sea, quiere decir que con lo que nosotros actualmente estamos generando, incluso con los nuevos lotes que se están aperturando, no es suficiente para cubrir la demanda energética en el Perú. Definitivamente no. Entonces, Perú produce ahorita aproximadamente 60,000 barriles, aunque ahorita, hoy en día, no sé, ¿sí? Pero por la crisis, pero bueno. Y consumimos, en tiempos no COVID, consumíamos 210,000 barriles, ¿sí? Hay un gap ahí de 180,000 barriles que tenemos que importar. Entonces, todo eso trae impactos nada positivos para Perú. correcto. Tenemos otra consulta de Nander Acosta, que nos dice: ¿qué países tienen una mejor matriz energética en cuanto al uso de energías renovables y gas natural? Mm, yo no le llamaría mejor matriz, ¿sí? Porque yo creo que cada país tiene realidades distintas y necesidades distintas y recursos distintos. Pero en cuanto a políticas energéticas, por ejemplo, India, China, Medio Oriente y sin mirar muy lejos, Brasil, tienen políticas un poco agresivas para la masificación de recursos renovables. Canadá está haciendo el uso masivo de gas natural también, y Estados Unidos. Entonces, un poquito la mejor matriz no, sino yo llamaría la más eficiente, ¿sí? Porque en el caso de Perú, por ejemplo, lo eficiente sería que nosotros usáramos el gas necesario para generar electricidad, ¿sí? Y no quemar petróleo. Entonces, porque tenemos gas.
yo creo que más allá que mejor, sería la más eficiente. Y para el Perú, la más eficiente ahorita es el uso del gas natural. Y respondiendo a la pregunta, pues la respuesta es Estados Unidos, Brasil, India, los que están impulsando ahorita el uso de recursos renovables. Así es. Otra consulta tenemos por interno por el enlace Facebook, la transmisión Facebook en vivo. Nos preguntan qué políticas en un futuro cercano ves, no entiendo bien, pero imagino que debe ser, ¿qué políticas en un futuro cercano tú ves implementándose aquí en el Perú? Que vea implementándose, que me gustaría que se implementen, sería en realidad. A ver. ¿Sí? La creación de un mercado 3.0, que se pueda concretar en el futuro muy cercano, que se pueda concretar el uso de la construcción del gasoducto Superguano, que está parado, como sabemos todos, por casos de corrupción. Yo creo que un acto de corrupción no debería parar el desarrollo de un país. Si bien es cierto, es un problema enorme, pero bueno, mientras se soluciona la corrupción, tenemos que seguir avanzando, no podemos detenernos. ¿Sí? Entonces, primer paso, por lo menos culminar la construcción del gasoducto Superguano y de esa manera llevar el gas al sur. ¿Sí? En el futuro se estaba planeando el gasoducto del norte también, para ya hacer una masificación a nivel nacional del gas. Yo cuando leo las noticias, leo muchos comentarios acerca de, de que muchos alaban a Bolivia, de que ellos han masificado el uso de su gas. Es correcto. Yo cuando estuve en Bolivia, el trabajador me comentó que en Bolivia el gas ha sido declarado un derecho. ¿Sí? El gas es un derecho. Una política un tanto socialista, pero el gas es un derecho. Eso lo que ha causado es que Bolivia invierta masivamente en conexiones domiciliarias para que masifiquen el consumo, es cierto, pero no generen ganancias. Porque la masificación del gas natural, y uno de los motivos más grandes por lo que no se hace, es que es caro, ¿sí? No es nada barato. La instalación y la distribución como tal son un poco caras y no se hacen. Entonces, a mí me gustaría que en un futuro cercano se genere este mercado 3.0, ¿sí? Que haya gas a nivel nacional, o por lo menos en la mayor parte del país, que, que hayan mejores incentivos para las empresas para que ellas puedan invertir y puedan masificar el gas. Y lo que tanto se desea desde la operación de Camisea es la construcción del polo petroquímico, ¿sí? Entonces, es un proyecto ambicioso, pero nada lejos de la realidad, ¿sí? Entonces, por lo menos dentro de la cartera de proyectos me gustaría ver eso en un futuro cercano para masificar el consumo de gas. De acuerdo, yo creo que con eso queda suelta también las consultas. Luego tenemos otra consulta de Emilio Aramburu, que nos dice lo siguiente. ¿Cuál es tu perspectiva de acuerdo a la investigación actual que se tiene en el Perú con respecto a universidades privadas y nacionales, públicas? Definitivamente las universidades privadas son las que más invierten en investigación. Nada más miremos a la Católica, que cuentan, o a la UTEC, que cuentan con apoyo de la empresa privada, ¿sí? De nuevo, cuando yo estaba en la uni, más o menos 2012, al menos en la uni, mi facultad y en mayoría de la universidad, pues no había tanto incentivo en investigación. Luego se crea el CONCITEC, se crea el CONCITEC como organismo que promueve la investigación y se empiezan a generar pues financiamiento para proyectos. No estamos siquiera al nivel de Brasil, pero creo que ellos vamos encaminados. La creación de la SUNEDU y la petición de que ahora se pida maestría a los docentes universitarios, creo que es un paso adelante. ¿Sí? Debería ser un poco mayor la exigencia, pero es un paso hacia adelante. Entonces, aún estamos en baby steps en investigación en Perú, pero estamos avanzando y espero que
se pueda crear un ministerio de ciencia y tecnología, que de verdad hace falta acá. Que los científicos peruanos puedan ser repatriados y que hagan ciencia acá, porque hoy por hoy ser científico en Perú no es una muy buena idea. Entonces, sería bueno que se generen políticas para hacer ciencia y tecnología en el país, que se reconozca ello y todas las mentes brillantes que han salido de Perú puedan volver y hacer de esta nación un país un poco más educado y un poco más avanzado. De hecho, te doy toda la razón, Enoch. De hecho, haciendo un poco hincapié o tomando de las últimas palabras que acabas de decir, cuán importante es la investigación, no solamente en el desarrollo de una empresa o incluso el desarrollo de un país, sino también en la sostenibilidad de la empresa, ¿no? De las compañías. Por ejemplo, vemos que tanto Facebook como Google o empresas que hoy por hoy están en el pico de la investigación, tienen fuerte mercado y eso se nota en los indicadores, tanto en la bolsa de valores como en el cuánto cuesta cada empresa, ¿no? Qué importante es el desarrollo. Exacto. Y de nuevo, o sea, ahorita, como podemos ver, está existiendo esa sinergia ahorita para el COVID-19. ¿Sí? Está existiendo esa sinergia entre universidad, empresa privada y el Estado. Es una sinergia un tanto improvisada por encontrar una solución, pero la sinergia se está dando. ¿Sí? Pero sería muy bueno que esa sinergia se dé en todas las ramas, ¿sí? No solamente en la rama de salud, sino que se pueda ampliar o se pueda proponer a partir de ello un proyecto que permita generar ese tipo de sinergia y al final poder proponer proyectos holísticos en todas las áreas de Perú, ¿sí? En todas las áreas. Por lo menos, por ejemplo, cuando yo estaba en Canadá, haciendo la maestría, trabajábamos directamente con empresas privadas, ¿sí? Entonces, ellos eran los que financiaban los proyectos de investigación. Acá ocurre ello con las universidades privadas, pero no he visto algo similar, pero debe haber una que otra con universidades nacionales. Entonces necesitamos masificar eso, incentivar eso. Correcto. Tenemos otra consulta de Jimena López que nos indica, ¿es necesario tener laboratorios de última generación para fomentar o ejercer la investigación, ya que en las universidades públicas no contamos con artefactos, dice acá, bueno, con equipos de última generación? Bueno, eso depende mucho del tipo de investigación que vayas a llevar a cabo. Si es un área de ingeniería, yo diría que no. Si es un área, pues, de, qué sé yo, biología molecular, ¿sí? O sea, cosas, algo así, bueno, sí es necesario el uso de equipos. Pero para mi caso, que es ingeniería o ingeniería civil, yo diría que la respuesta es no. Eh, las ideas, de hecho, más brillantes no surgieron tanto en laboratorios, ¿sí? Entonces, surgieron uno sentado en casa, ¿sí? Pues, por ejemplo, qué sé yo, Newton sentado comiendo una manzana, se le cae la manzana, descubre la gravedad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de nuevo, cuando yo empecé a escribir artículos, no había en estos laboratorios. Entonces, y aparte que los profesores en la uni, la mayoría enseña y trabaja, ¿sí? Son profesionales que están trabajando. Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en quinto semestre, tenía una duda y el profesor era de tiempo muy limitado, porque estaba trabajando en una empresa. Entonces, lo que yo hacía era, cuando acababa la clase, él tomaba el metropolitano. Entonces, lo que yo hacía era siempre seguirlo, ¿sí? A pesar de que mi casa no estaba por ahí, tomaba el metropolitano para conversar con él. Y entonces, cada vez que yo comparto esta historia, digo, ¿no? Que para mi segundo paper, mi laboratorio fue el metropolitano, porque ahí, paraditos o sentados, no sé, conversábamos, extraía las ideas, yo anotando siempre ahí, discutíamos cosas técnicas, a veces la conversación se ponía muy interesante y nos pasábamos de paradero, ¿sí? Entonces, eh, no, mi laboratorio, como te digo, fue el metropolitano, ¿sí? Entonces, lo importante es generar ideas de valor, ¿sí? Entonces, yo creo que no es necesario. Y si tienen un laboratorio, pues excelente, aprovecharlo al máximo, pero dependiendo del tipo de investigación, yo no lo veo imprescindible. Gracias. Yo creo que queda más que absuelto, más que todo en el hincapié que has hecho en que depende mucho del tipo de investigación, ¿no? Sí.
qué importante esa acotación. Luego tenemos otra consulta que nos dice lo siguiente. En tu trayectoria como profesional, ¿qué artículos has publicado y qué aplicación tienen? Bueno, el primer artículo que publiqué fue de política energética. Actualmente, lo que yo he vertido en ese paper, actualmente se usa como se llaman KPIs, Key Performance Indicators, son indicadores que se están usando actualmente en el Estado. ¿Sí? Entonces, el paper son indicadores que están siendo usados actualmente por la Dirección General de Hidrocarburos. Entonces, ha tenido una aceptación buena. Otro paper, propusimos la creación de un algoritmo para poder describir un comportamiento específico en hidrocarburos. Este algoritmo ha sido implementado en un software en Estados Unidos que también se está usando ahorita. Y los últimos que hicimos en Canadá fue para reducir un poco el costo de producción de petróleo, que lamentablemente no se puede implementar por la crisis, porque el precio porque bueno, ¿no? Como sabremos, todo esto requiere inversión. Pero bueno, estuvo a punto de hacerse una prueba piloto, pero no se pudo llevar a cabo por costos de la inversión. Entonces, por la crisis y todo eso, pero supongo que en un futuro no muy cercano, ya cuando todo esto acabe, podremos poner en práctica eso. Entonces, lo importante es eso, ¿no? Generar ideas que permitan aplicación directa o indirecta. De acuerdo, gracias por la acotación. No tenemos más preguntas en el chat en Zoom, tampoco también estoy revisando en el enlace en Facebook. Se acabaron las consultas, Enoch. Yo te agradezco bastante el tiempo que nos has otorgado, más que todo desplayándote en la especialidad que se nota que la manejas muy bien. Felicitaciones de parte de todo el equipo de Minuto de Experiencia y nuevamente reiterando el agradecimiento. Actualmente tú me dices que estás trabajando, pero paralelo estás desarrollando las investigaciones que justamente nos estás comentando y te agradecemos el tiempo que te has dado, el espacio hoy domingo, para poder compartir tus minutos de experiencia. No, te deseamos lo mejor y esta es tu casa, bienvenido cuando quieras. Te agradecemos bastante. Gracias, Fernando. Muchas gracias. Bueno, algunos colaboradores que tengan que escribir algo, algunas palabras por el mensaje interno, de todas formas, tienen en el último slide de Enoch cómo contactarlo. ¿Podrías, por favor? Ah, ya, me Sí. están preguntando cuáles son las páginas web para poder Ah, leer los papers. ya. Bueno, una de ellas es la que va a se escribe Science, como en inglés, Science, Direct. ¿Sí? No sé si puedo escribir acá. A ver. O en el chat creo que podrías abrir y escribir. A ver, ¿cómo se hace eso? Vamos a ver. Ya, a ver. Science Direct. Eso es uno, que es sciencedirect.com. Pueden revisar las páginas de Springer. Pueden revisar las páginas de Scopus. ¿Sí? Y usen mucho el buscador de Google también, que es el Google Académico. ¿Sí? Google Académico o Google Scholar en inglés. Creo que esas 4 páginas son las principales fuentes. ¿Sí? Entren a Google Scholar, Google Académico, tipeen lo que necesitan y el resultado en realidad no son páginas web, sino son artículos de investigación. Entonces, los invito a los que no lo conocen, usar el Google Académico, que es una muy buena plataforma también. Sí. Gracias, Enoch. Nuevamente reiterando el agradecimiento y felicitaciones de parte de todo el equipo de Minutos de Experiencia. Hemos conocido bastante tu trayectoria y sabemos que estás dictando actualmente charlas también en varios países y este ha sido tu primer webinar. Esperemos que continúen dándose, pues.
Ya, gracias Fernando, Tenemos espero los que agradecimientos de todos. sí, Sí, gracias Fernando, igualmente, todos los gracias chats por la me están invitación. escribiendo en privado, pero se están agradeciendo, felicitando y nuevamente tomando en cuenta bastante las recomendaciones que nos has dado. Muchas gracias Fernando. Bueno, muchachos, muchísimas gracias. Nuevamente, en el transcurso de la semana estaremos publicando el ponente para nuestro cuarto webinar. Están todos cordialmente invitados y de igual forma pueden dejarnos sus recomendaciones, como les había dicho al inicio, para poder de una vez decidir cuál va a ser el horario, la hora del próximo domingo. Les agradecemos bastante su participación. Cuídense.